Atención, mi gente de Texas, abran bien los ojos y paren oreja porque esto está muy fuerte. Lo que están a punto de escuchar son llamadas de auxilio al 911 que de verdad te parten el alma, provenientes de una emergencia espantosa por inundaciones que nadie vio venir. Pero escuchen bien esto porque lo que acaba de suceder allá en el Gabacho en los Estados Unidos no es ninguna casualidad ni un simple capricho del clima. Se trata de una señal de Dios tan neta, tan clara y contundente que ha dejado al mundo entero temblando de miedo. Imagínense en plena madrugada, una columna de luz bajó del cielo sobre un rancho en Texas, acompañada de un ruido tremendo igualito al que harían unas trompetas celestiales anunciando el juicio final. Las cámaras de seguridad no mienten, captaron el momento exacto en que el cielo se rajó con un resplandor tan potente que no hay palabras para describirlo. Iluminó todo el horizonte como si el mismísimo Creador estuviera mandando un WhatsApp urgente a toda la humanidad. Minutos después, la raza cristiana de todo el país empezó a decir algo que la neta ya no podemos ignorar. Estamos hablando del tipo de señal que Jesús nos advirtió en Mateo 24, esas alertas rojas que salen antes de su regreso. Los que se saben las escrituras de pe a pa coinciden el patrón profético. Se está repitiendo con una precisión que te deja helado y que la ciencia humana nomás no puede explicar. Y ahora una pregunta nos está taladrando la cabeza a todos. ¿Será que estamos viendo el aviso directo de que Cristo ya viene de regreso? No se me despeguen, porque lo que les voy a soltar ahorita podría ser la confirmación más pesada de nuestros tiempos. Y ojo, que el primer aviso no cayó del cielo ni sacudió la tierra firme, sino que salió de donde menos lo esperas, de las profundidades del océano. Ese territorio que la Biblia menciona a cada rato como la frontera entre lo que vemos y lo que está escondido. Fíjense nomás, justo cuando el sol apenas empezaba a pintar de naranja el horizonte del Pacífico, unos pescadores se dieron cuenta de que el agua debajo de sus pangas se empezaba a mover de una forma rarísima, algo que nunca habían visto en su vida. Para ellos lo que empezó como un simple movimiento raro, en un 2×3, se volvió un oleaje violento como si el mar quisiera reventar desde adentro hacia afuera. Y en eso, ¡pum!, aparece la criatura. Un animalón cuya longitud dejaba en ridículo a cualquier ballena y más pesado que el tiburón más grande que se tenga registrado en la historia. Salió disparado desde el fondo con una cola musculosa y potente que al pegar en el agua sonó como si estuvieran tocando tambores de guerra. Cuando su cuerpazo salió completo del agua, la luz del sol le pegó en las escamas y brillaban como si fueran de metal fundido, una cosa impresionante. El brillo era tan intenso que lastimaba la vista de los que tuvieron la mala suerte de estar ahí. Su cabeza parecía sacada de la prehistoria, pero con una vibra mucho más macabra, tenía hileras de dientes chuecos que se salían para afuera como lanzas rotas, y cada uno brillaba como acero recién pulido. Los expertos en la Biblia luego se acordaron del famoso Leviatán, esa bestia marina misteriosa que sale en el Salmo 104:26. Un ser que Dios formó para que se paseara por las profundidades bajo sus órdenes. Otros se fueron directo a Job 41, donde te cuentan que el poder de este bicho es otro nivel. Es tan inmenso que no hay valiente que se atreva a despertarlo. No es nomás un animalito más de la creación, sino una herramienta para demostrar quién manda sobre las aguas revueltas. Los pescadores juran y perjuran que el comportamiento del animal no era nada normal. No salió corriendo, pero tampoco atacó. Se quedó ahí dando vueltas despacito, manteniéndose cerquita como para que sintieran que estaba ahí observando. Para muchos eso fue lo que más miedo les dio. Se movía con intención como si estuviera reconociendo a los testigos que fueron elegidos para verlo. ¡Qué mello! Horas antes de que esta bestia asomara la nariz, la gente de la costa ya sentía que algo andaba chueco. Debajo de las olas se oían zumbidos graves como pulsos rítmicos y vibraciones que subían por el piso de los barcos.
Todo esto coincidía con unas presiones raras que los aparatos medían en zonas sísmicas. Esto daba a entender que lo que estaba sacudiendo la Tierra también estaba alborotando el mar. Cuando los videos se hicieron virales en redes, se armó el debate. Unos decían que era un fenómeno biológico raro, un sobreviviente de la evolución que tuvo que subir por cambios en la geología. Pero otros, viendo el momento exacto y todo el rollo profético, sacaron otra conclusión más fuerte. Esto no fue suerte, esto fue una señal divina. El Antiguo Testamento se la pasa conectando el mar con revelaciones de Dios Moisés, partiendo el mar rojo Jonás, tragado por el pez grandotote. Y los salmos diciendo que Dios es el mero mero de las profundidades. Con todo esto, la aparición de la criatura se sentía menos como un accidente y más como un mensaje urgente. Así que la pregunta que retumbó en todo el país llevaba una carga mucho más pesada que la simple ciencia. ¿Este bicho subió por cosas de la naturaleza o porque allá arriba le dieron permiso? Y agárrense, porque la criatura apenas se había hundido otra vez cuando llegó la segunda señal. Esta vez no vino del agua, sino de la mera tierra, bajo los pies de Estados Unidos. A las pocas horas del video empezaron a llegar reportes de varias costas gringas. El suelo se estaba levantando, moviéndose y respirando como si algo gigantesco estuviera empujando desde abajo. En Oregón, una señora vio cómo el piso de su cocina se hacía arco como una panza y luego bajaba a la mañana siguiente. En el sur de California, la gente en la playa sentía que la arena los empujaba hacia arriba. Era como si la costa se estuviera inflando como un pulmón gigante. Pero lo que de plano puso los pelos de punta pasó en un vecindario tranquilo cerca del Pacífico, donde el suelo debajo de varias casas se levantó tanto que inclinó los muebles y tronó las paredes. Estos movimientos tan raros recordaban lo que pasó en Bayview, San Francisco, donde el piso de un departamento se levantó casi 1 pulgada de la nada, sin terremotos ni tormentas ni obras en la calle. Eso dejó a los ingenieros rascándose la cabeza, pero ahora que está pasando en varios estados, ya se ve un patrón clarito. La humedad tierra adentro subió de golpe sin razón. Los sensores que antes estaban tranquilos de repente marcaban que el agua subterránea venía con todo, imitando la crisis que ya se veía en San Francisco. Allá los científicos ya habían advertido que ese muro enorme que construyeron para proteger la ciudad estaba haciendo que el agua brotara por donde no debía, por el suelo débil. Ahora, esos mismos síntomas están saliendo a cientos de millas. Lugares secos de repente están empapados. Los sótanos empezaron a sudar agua. Las carreteras se pusieron aguadas después de semanas sin una gota de lluvia, y luego vino lo peor, los desplazamientos laterales. Los que arreglan las calles en Dogpatch ya habían notado movimientos chiquitos de milímetros que parecían no importar. Pero eso fue antes de que un montón de pueblos en todo Estados Unidos reportaran lo mismo. Carreteras que se enchuecaban, banquetas que caminaban solas, líneas pintadas que ya no coincidían, como si una mano gigante bajo la tierra estuviera empujando el suelo con un ritmo lento pero constante. Cuando los geólogos pusieron las fechas de estos eventos junto con la aparición del monstruo en la costa, no hubo duda, están conectados. Algo muy profundo dentro de la tierra está respondiendo a algo tan fuerte que puede doblar cimientos, desviar ríos subterráneos e inclinar edificios completos. Los pastores de todo el país agarraron su Biblia y leyeron Isaías 24:19. La tierra está hecha pedazos, se sacude con violencia. Lo que le daba pánico a la gente no era el temblor en sí, porque allá están acostumbrados a los sismos. Era de dónde venía. No era sísmico, no era natural, no era al azar. Se sentía como algo inteligente. Los chismes corrieron rápido. ¿Será que la Tierra está reaccionando a las mismas fuerzas invisibles que sacaron a la bestia del mar? Algo está saliendo a la luz que todavía no podemos ver. Y si esto es apenas el comienzo, ¿qué nos espera? No le cambien ni parpadeen. Lo que viene en la tercera parte va a cambiar todo el juego. Dale, me gusta.
Deja tu comentario aquí abajo y vámonos recio con el siguiente segmento. Ya cayendo la tarde, cuando el sol se ponía color cobre en el oeste, la gente en California, Nevada y Texas agarró su celular sin entender nada. Un estruendo profundo y retumbante cruzó el aire largo metálico y sin duda hecho a propósito. No era un trueno, ni un avión, ni nada del clima que hubieran escuchado antes. Sonaba tal cual como una trompeta gigante. Las primeras grabaciones salieron de un suburbio tranquilo cerquita de Los Ángeles. Por casi 3 minutos el cielo gimió con una vibración que no paraba, parecida a un cuerno que hizo vibrar los vidrios de las casas. Los perros de toda la colonia empezaron a llorar, a caminar de un lado a otro y a esconderse bajo las mesas. Los pájaros salieron disparados de los árboles volando como locos, olvidando por completo sus rutas de siempre. Luego, justo cuando el sonido se fue apagando, quedó un silencio espantoso, pesado, eléctrico, como esperando el golpe. En una hora la misma cosa tronó otra vez, pero ahora en Reno, Nevada. Los choferes se pararon en seco en la autopista porque sentían que el aire mismo estaba vibrando. Unos decían que el sonido parecía antiguo, otros que sonaba mecánico, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: se sentía dirigido a nosotros, como si el cielo nos estuviera gritando una advertencia. Y luego le tocó a Texas, en un pueblo que apenas se estaba levantando de la inundación repentina de julio, donde el clima loco había soltado unas lluvias mortales. Una oleada de pánico sacudió a los residentes locales cuando un estruendo idéntico al toque de un cuerno de guerra antiguo retumbó con fuerza a través de la densa capa de nubes, helando la sangre de todos los presentes. De inmediato miles de personas comenzaron a atar cabos, trazando paralelos inquietantes que nadie quería admitir en voz alta. Este sonido infernal apareció justo durante el mismo tipo de fluctuaciones drásticas de presión barométrica que precedieron al evento catastrófico del año pasado. Por su parte, los meteorólogos, al revisar con lupa los datos preliminares, se quedaron de a 6 al notar distorsiones sutiles pero innegables en las capas superiores de la atmósfera. Se trataba de ondulaciones extrañas que nomás no coincidían con los patrones típicos de las tormentas que conocemos. Era como si las leyes de la física se hubieran tomado un descanso. Parecía que algo colosal, una fuerza invisible, estaba presionando contra la atmósfera desde arriba, o tal vez empujando desde adentro, algo que definitivamente iba mucho más allá del simple clima. Como siempre sucede en estos casos, los animales lo presintieron primero, con ese instinto que no falla. Los gatos se arquearon bufando al aire vacío y salieron disparados como alma que lleva el diablo, buscando cualquier agujero para esconderse. En los ranchos cercanos, los caballos estaban incontrolables, reparando y pateando con furia contra las maderas de sus establos, presas del terror. Los perros de rancho, usualmente valientes, se negaban rotundamente a alejarse de las piernas de sus dueños, gimiendo con la cola entre las patas. El fenómeno fue tan potente que incluso los elevadores de alta velocidad en los rascacielos del centro se aletargaron temporalmente, como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Sus sensores quedaron momentáneamente norteados, confundidos por ese cambio sutil pero detectable en la presión ambiental que tenía a todos con los pelos de punta. Para los expertos, estos eran exactamente los mismos síntomas documentados anteriormente cerca de los inestables campos geotérmicos de California. En aquel entonces se dijo que la sismicidad inducida por la mano del hombre había producido distorsiones débiles pero medibles tanto en el aire como en el suelo. Pero ojo, porque esta vez la historia era muy diferente. No había taladros operando, no hubo liberación sísmica registrada, no había maquinaria pesada trabajando. Era solo el cielo rugiendo y ese sonido penetrante que no dejaba pensar a nadie. A medida que la grabación del evento se viralizó en redes sociales y grupos de chat, los eruditos bíblicos y pastores no tardaron ni un segundo en señalar la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El texto dice claramente:
porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese versículo que durante años se estudió como una metáfora simbólica de la profecía del fin de los tiempos, de repente se sintió mucho menos simbólico y aterradoramente literal para millones de creyentes. En las salas de estar de las familias en los templos y hasta en las aulas de escuela, la gente reproducía las grabaciones una y otra vez buscando una explicación lógica. Pero cada repetición traía la misma pregunta inquietante que calaba en los huesos. ¿Son estos los sonidos naturales de la tierra protestando o son las notas iniciales de algo divino que está por comenzar? Algunos testigos describieron una sensación abrumadora como si sintieran una presencia pesada observándolos durante las explosiones sonoras. Era como si fuerzas invisibles se estuvieran moviendo justo al otro lado del velo que separa nuestro cielo visible de lo desconocido. Otros sintieron un temor profundo y hubo quienes quedaron maravillados, pero ninguno pudo descartar ese instinto colectivo, esa corazonada que surgía en toda la nación mexicana y más allá. Estas trompetas no eran aleatorias, no eran un accidente de la naturaleza, y definitivamente no tenían un origen humano. Algo más grande estaba tocando la puerta. Muchos comenzaron a creer firmemente que este estallido marcaba el inicio de un llamado profético urgente en este año 2026. Una señal inequívoca de que la secuencia de signos del apocalipsis mar, tierra y ahora cielo se estaba acelerando de forma alarmante. Y con cada nuevo sonido que retumbaba en las alturas, el límite invisible entre el mundo físico y el reino espiritual parecía volverse más delgado, casi transparente como una hoja de papel a punto de romperse. Se sentía como si el mundo se estuviera preparando para un anuncio oficial que la humanidad no había escuchado en milenios. Cuando el último estallido de esa trompeta misteriosa se disolvió finalmente en el silencio, una calma inquietante y pesada se instaló sobre toda la región del Medio Oeste. Durante unos segundos que parecieron eternos, el aire se sintió denso, cargado de estática y presagios. El ambiente estaba tan pesado que varios testigos declararon más tarde a la prensa que se sentía como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el golpe final. Pero para sorpresa de todos, no eran los cielos los que se preparaban para moverse esta vez, era la tierra bajo sus pies. Apenas unos minutos después de que el sonido celestial se desvaneciera, un rugido bajo y profundo vibró a través de un tranquilo pueblo rural, sacudiendo las ventanas. Al principio, los residentes pensaron que se trataba de un tráiler de carga pesado acercándose por la carretera, pero el sonido se profundizó rápidamente hasta convertirse en una vibración que se sentía en el estómago. Se extendía a través del suelo, como un pulso cardíaco gigante. Luego, para horror de los presentes, el suelo comenzó a subir y bajar, no con violencia sísmica, sino rítmicamente. Era exactamente como el fenómeno de la tierra respirante que se había documentado previamente en San Francisco. Aquello recordó al incidente cuando la presión del agua subterránea aumentó peligrosamente detrás del muro marino de la ciudad. Varias personas salieron de sus casas con cara de confusión total, sin dar crédito a lo que veían. Observaron con terror cómo se formaban grietas a lo largo del pavimento de la calle principal, ensanchándose con una simetría antinatural casi perfecta. El suelo se hinchó una vez, luego dos veces, y finalmente colapsó con un estruendo sordo. Un socavón colosal desgarró la tierra en un patrón de espiral hacia abajo, como si algo masivo hubiera abierto su camino a la fuerza desde las profundidades del infierno. El polvo explotó en el aire, girando en un vórtice perfecto, replicando el mismo patrón que los geólogos registraron durante los extraños desplazamientos laterales del suelo en Dogpatch. Pero antes de que alguien pudiera siquiera procesar qué rayos estaba pasando, el fondo del pozo se prendió en llamas de la nada. Una columna de fuego impresionante se elevó rugiendo hacia el cielo, dejando a todos boquiabiertos.
No era el parpadeo aleatorio de arbustos secos quemándose o la típica ignición azulada de gas metano. Las llamas se dispararon directamente hacia arriba como un láser, estrechas y enfocadas con una intensidad brutal. Parecía como si fueran atraídas magnéticamente por una fuerza invisible en las alturas. El calor ondulaba en patrones inquietantes, retorciéndose en formas caprichosas que helaban la sangre. La escena recordaba a muchos las aterradoras imágenes descritas en Apocalipsis, capítulo 9, donde el abismo se abre y el humo se eleva como si saliera de un gran horno industrial. A veces, entre el rugido del fuego, algunos testigos juraron escuchar una resonancia metálica profunda que emanaba desde dentro del agujero negro. No sonaba como el viento ni como el escape de gas a presión. Era una vibración, un zumbido constante, un tono casi musical y macabro. Los científicos, que siempre se apresuran a dar explicaciones racionales, señalaron la posible existencia de bolsas de metano en capas profundas de sedimentos. Pero vamos a ser serios, el metano no crea vórtices de llamas que giran en espiral perfecta. El metano no sigue pulsos rítmicos como un corazón. Y definitivamente el metano no se alinea con gráficos de presión casi idénticos a los cambios de agua subterránea lateral que hemos visto antes. Esos mismos patrones que los investigadores de Berkeley identificaron meses antes en los eventos de California estaban aquí presentes. Esto no era una simple aleatoriedad geológica o mala suerte. No, señor, no, según las personas que estuvieron allí paradas sintiendo el calor en la cara. Los lugareños insistieron tercamente en que todo el evento se sentía convocado, como si la Tierra hubiera respondido obedientemente a una orden superior. Era como una respuesta directa al estallido de la trompeta, de la misma manera misteriosa que los mares parecieron responder a la criatura que se levantó esa misma mañana. Muchos hablaron de sentirse abrumados por una sensación de presencia antigua, un presentimiento de que algo viejo e invisible se había despertado bajo la corteza terrestre después de siglos de sueño. Incluso los más escépticos no pudieron evitar estremecerse ante la evidencia. La simetría de los hechos, el momento exacto, el fuego, el sonido. Todo apuntaba a un patrón inteligente mucho más allá de la actividad tectónica normal que conocemos. Y mientras la gente veía las llamas retorcerse cada vez más alto, iluminando las nubes bajas en tonos naranja y carmesí sangre, un pensamiento escalofriante se extendió como pólvora entre la multitud. Si esta es la tercera señal del fin, ¿qué demonios va a pasar cuando llegue la cuarta? Si esta información te sacudió las ideas, no olvides darle me gusta al video. Deja tu comentario abajo y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta cobertura especial. Incluso antes de que la criatura marina se elevara de las profundidades, incluso antes de que los estallidos de trompeta rodaran por el cielo como truenos los sensores enterrados profundamente bajo el suelo de California, ya estaban advirtiendo a gritos que algo mucho más antiguo estaba pasando. Algo mucho más profundo había comenzado a agitarse en las entrañas de la Tierra. El campo volcánico de Clear Lake, una región estudiada durante mucho tiempo por los geólogos, pero raramente temida por la población, de repente estalló con una actividad frenética. No fue con magma o ceniza volcánica visible, sino con microtemblores. Miles de ellos ondulando a través de la corteza terrestre mes tras mes sin dar tregua. Estos temblores no eran los típicos terremotos a los que la costa oeste está acostumbrada. No seguían ningún patrón predecible ni lógico. Llegaban en grupos agresivos, se desvanecían de la nada y luego regresaban con mucha mayor intensidad y furia. La fuente de todo este alboroto no apuntaba al movimiento tectónico natural de las placas, sino directamente a la infraestructura geotérmica, tejida profundamente en el lecho rocoso. Durante décadas el hombre ha perforado pozos profundamente en la tierra, en esa zona, para aprovechar su calor y generar energía. Se inyectaba agua a presión, se extraía vapor, se regulaba todo al milímetro.
Era un sistema diseñado por ingenieros para tener el control total. Pero ahora, las lecturas de los instrumentos mostraban algo totalmente distinto. El suelo estaba actuando por su propia cuenta, rebelándose contra el sistema. Los equipos de monitoreo en la zona de Clear Lake notaron una alineación sumamente perturbadora en los datos recopilados. Los picos de actividad y los temblores coincidían con la línea de tiempo exacta de la emergencia de la criatura marina en la costa. Y no solo eso, también coincidían con los estallidos similares a trompetas reportados por testigos en todo el cielo occidental. Eran 3 eventos separados, uno oceánico, uno atmosférico y uno subterráneo, apareciendo en perfecta sincronía como si estuvieran respondiendo al unísono a un solo pulso invisible maestro. Los residentes que vivían justo sobre los grupos de temblores comenzaron a reportar sensaciones extrañas en sus hogares. Sentían los pisos moviéndose suavemente bajo sus pies como si fuera gelatina, y veían las puertas de los armarios temblando solas al amanecer. Las paredes de las casas producían golpes suaves y secos en medio de la noche, interrumpiendo el sueño de las familias. Estos eran los mismos síntomas que las comunidades cercanas a sitios geotérmicos habían experimentado durante episodios de sismicidad inducida anteriormente. Pero esta vez se sentía diferente, mucho más profundo, más fuerte y siniestramente más coordinado que cualquier cosa vista antes. No se sentía como reacciones aisladas a la infraestructura humana o errores de maquinaria, sino como si la corteza terrestre misma estuviera entrando en un nuevo y peligroso ciclo de inestabilidad global. Los geólogos que revisaban los datos tuvieron que admitir en privado que la Tierra bajo Clear Lake se estaba reorganizando por completo, cambiando la presión interna y redistribuyendo la energía de maneras que sus modelos computarizados nunca habían considerado posibles. Algunos expertos sospechaban que décadas de aprovechar y explotar el campo volcánico habían alterado fatalmente un delicado equilibrio natural. Otros estaban seguros de que el sistema estaba aprovechando un proceso natural que iba mucho más allá de la influencia humana. A través de las iglesias y grupos de oración en todo el país, la discusión tomó un giro decididamente profético. La cita de Romanos 8, versículo 22, resonó en sermones y conversaciones de café. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Para muchos fieles los temblores se sentían exactamente así, gemidos de la tierra, un mundo tensándose en agonía. Un planeta respondiendo no solo a fuerzas físicas, sino al desarrollo de eventos que parecían cada vez más bíblicos en su alcance y magnitud. La idea se extendió rápidamente de boca en boca. Quizás los temblores no eran simples choques mecánicos aleatorios, sino verdaderos precursores del fin, señales claras de que la tierra profunda se estaba despertando en perfecta armonía con el mar y el cielo, cada reino reaccionando, cada reino cambiando su naturaleza. Y entre todos ellos, la humanidad se encontraba atónita presenciando los primeros movimientos de un patrón más antiguo que la civilización misma. Mientras los científicos luchaban desesperadamente por encontrar una explicación lógica para la tierra temblorosa y el cielo rugiente, otro tipo de informe mucho más inquietante comenzó a surgir entre la población. Fue silencioso al principio, apenas susurrado en grupos de oración cerrados y reuniones de iglesias a medianoche. Pero a medida que pasaban las horas y el miedo crecía, esos susurros tímidos se convirtieron en testimonios aterradores a plena luz del día. La situación ha escalado a un nivel crítico donde los testimonios ciudadanos se han vuelto una evidencia imposible de ignorar para la opinión pública. Si anteriormente la naturaleza a través de la tierra y los mares nos enviaba señales de alerta en este año 2026, parece que los cielos han decidido intervenir mandando a sus propios mensajeros. Los hechos se reportaron inicialmente en una pequeña comunidad eclesiástica al norte de California. Allí, durante un servicio nocturno de oración,
La congregación se había reunido buscando consuelo y respuestas, tras la incertidumbre generada por esos extraños y resonantes sonidos de trompetas que han mantenido a la población en vilo. De acuerdo con los relatos de los presentes aquel día, el santuario permanecía sumido en una penumbra solemne, iluminado únicamente por la tenue luz de las lámparas de pared para propiciar el recogimiento. Fue justo en medio de las plegarias cuando un resplandor repentino y cegador cortó la atmósfera del recinto, dejando a todos estupefactos. Se describe un pilar estrecho de luz blanca que descendió verticalmente desde la cúpula, extendiéndose hasta tocar el área próxima al altar mayor, provocando una conmoción inmediata y que varios de los testigos contuvieran el aliento ante lo insólito del evento. Lo verdaderamente inexplicable para los que presenciaron el fenómeno es que dicha luminosidad no presentaba las fluctuaciones típicas de la energía eléctrica, ni la dispersión común de un reflector. La luz se mantenía estática, brillando con una pureza y una intensidad que los testigos califican como indescriptible. Lentamente, ante la mirada atónita de los feligreses, los bordes de esta columna luminosa comenzaron a curvarse y a tomar una forma definida, revelando el contorno inconfundible de una figura humana. Se distinguían hombros, alas y una cabeza inclinada, la viva imagen de lo que popularmente conocemos como un ángel. Antes de que alguien pudiera siquiera articular palabra o reaccionar ante la aparición, un viento suave e inexplicable recorrió el interior del santuario. Los documentos litúrgicos se agitaron violentamente y las hojas de los arreglos florales se mecieron, un hecho que desafía toda lógica física, pues se confirmó posteriormente que las ventanas estaban cerradas y las puertas bloqueadas, sellando herméticamente la habitación. No obstante, lejos de causar pánico, este viento transportaba una calidez inusual que se asentó sobre la piel de los asistentes, disipando el miedo y trayendo una calma absoluta al lugar.